Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Camilo Lenebach desde una soleada ciudad de Valdivia, por fin, un poco de alegría entre tanta depresión climática. Junto a mí se encuentra el día de hoy, como en cada emisión de Planeta Sapiens, don Paulo Maureira para conversar de una serie documental muy llamativa del año 2018 que es Wild Wild Country. Pero hagamos los honores al principio. Paulo, ¿cómo estáis? Bien, pues Camilo, todo bien por acá. Gente también, recordarles, bueno, como todas las semanas, nuestras redes sociales, Planeta Sapiens, en el Instagram. Esta semana hemos estado bastante nutridos con videos. Camilo subió una reseña, recomendación de Terminator Dark Fate, esta continuación temática de la galardonada y ultra conocida película fundacional de Judgment Day. Está bastante interesante. Ahí Camilo da sus aportes en torno a lo que puede ser que conforme esta saga a posterior, tomando en cuenta este nuevo punto de partida que significa Dark Fate. Así que ahí para que lo revisen. También tenemos un video sobre la Comic Con San Diego. Esta que, dada la contingencia, va a tener que llevarse a cabo online. Ahí Camilo nos da las claves del cómo estar al tanto de esto. Y por mi parte subí un video recomendando Jim and Andy, el cual es un documental que cuenta cómo Jim Carrey, el querido Jim Carrey, se situó en la mente y en la piel de Andy Kaufman para cuando se grabó Man of the Moon, que tal vez no es la película más conocida de Jim Carrey, pero tal vez yo creo que es con la que tuvo más reconocimiento por su labor actoral como tal, no tanto por ser un hombre siempre ligado a la comedia, sino por su labor interpretativa. Así que totalmente recomendado para que revisen Planeta Sapiens en Instagram, que esta semana estamos con hartas cosas bastante entretenidas, si que me permiten decirlo. Exacto, además que como bien decía Pablo, estamos en plena ya Comic Con. Y con ello hemos estado subiendo fotos, yo he estado compartiendo las historias para que revisen aquellos que escuchen esto, algunas charlas que se han dado, que la forma en que Comic Con este año se va a realizar, como va a ser remota, va a ser subiendo los paneles a su canal de YouTube. Entonces ahí van a encontrar un montón de videos y yo subí algunas de charlas de educación relacionadas siempre a la cultura pop. Habían otras de las conspiraciones, por ejemplo, y cómo, qué rol tenía la cultura pop en la difusión de las conspiraciones. Eh, el mundo de la academia, cómo ha estado haciendo, o los nerds en la academia. No sé, hay hartos temas choros que son, como decía en el video del que hablaba Paulo, más que sobre el producto mismo, en torno a la cultura pop, que es lo que me parece más interesante. Y eso además de, bueno, cosas de las editoriales, principalmente de cómics en este año y series, no tanto de los blockbusters como Marvel Studios o DC, pero el resto están dando con harta información. Además, y con esto cierro antes de iniciar ya la discusión propiamente tal, comentarles que empezamos esta semana a trabajar con un blog. Lanzamos un blog que es planetadesapiens.blogspot.com. Hago la salvedad en el D porque si buscan Planeta Sapiens a secas le va a tirar una página de un portugués que desde el 2009 que no publica nada, así que estoy que le escribo para pedirle que nos libere el título. Y en Planeta de Sapiens, nosotros hemos estado subiendo, yo escribí una columna, por ejemplo, de opinión sobre los cómics de Power Rangers, mis apreciaciones generales, no en calidad de review, de crítica, sino que reflexionando en torno a ellos. Y son ese el tipo de cosas que van a encontrar. Vamos a subir críticas de series o de cómics o de libros, etcétera. También van a encontrar los capítulos en los enlaces a YouTube, donde también se puede escuchar, o a Spotify. Y además de estas dos columnas de opinión que son en realidad reflexiones como las que nosotros tenemos acá en el programa, pero en escrito. Denle un espacio, dense una vuelta para que revisen. Aún estamos con poco contenido, pero de a poco estamos esperando que eso aumente más. Y no, pues la invitación está hecha a que puedan visitar esa, la que ya sería nuestra casa, planetadesapiens.blogspot.com. Vamos a lo que nos convoca. El día de hoy, como les decía, vamos a hablar del documental Wild Wild Country, una serie, que serie documental, no concepto propio de la época, de Netflix, de 6 episodios, de cada uno una hora, un poquito más de una hora de duración, en el que se cuenta la historia de los sannyasis, un culto, pero que más que culto, y diría una comunidad, porque no tiene ese carácter tan como ensimismado del culto, una comunidad religiosa, espiritual, más que religiosa, que nace del alero de Rashnir Sri Bhagwan. Perdón, lo voy a decir de nuevo.
nace de la mano de Bhagwan Sri Rajneesh, ahí sí, un filósofo indio que comienza dando charlas, haciendo oratoria en el departamento casi de su casa, y termina generando un movimiento mundial que hasta el día de hoy vive. La gracia del documental es que para aquellos que no lo conocen, es que cuenta la historia de cómo esta comunidad, que eran al principio solo seguidores de Bhagwan, que quien eventualmente se va a cambiar el nombre a Osho, eh, ante sus preceptos y ante sus planteamientos sociales y humanos sobre todo, empiezan a encontrar el sentido desde una forma muy teórica, porque no es como de estos gurús como el Jim Jones del que hablamos la semana pasada con el capítulo de Princesita, que son fanáticos, que son muy viscerales, ¿cachai? Y que te sacan a colación todo lo que tú debes hacer, sino que mediante su labia, mediante ese eh, Dios que tiene en la lengua, como dice en algún minuto una de las participantes, Sarasvati, que es el dios de conocimiento hindú, esta mujer, Sheila, afirmaba que Osho tenía a este dios en la lengua por su capacidad de convencer y de persuadir, que es algo que uno ve cuando empieza el documental, porque hay archivos de él hablando. Y antes de entrar a los detalles, como solo para terminar este contexto, esta comunidad de la que les hablamos, que parte de la India, termina trasladándose a Estados Unidos y de ahí la cosa crece en proporciones que uno no tendría para nada en consideración, desproporcionadas, si es que quieren, cuando empieza el gobierno de Estados Unidos de plano o el Poder Judicial por lo menos, a perseguir de alguna manera a los sannyasis y a tratar de echarlos a patadas o a balazos del país, porque estaban revolucionando todo demasiado y se estaba transformando en una ola difícil de controlar, una ola que estaba ya a altura de tsunami en este contexto. Paulo, tú no la habías visto, yo la vi cuando salió el año 2018. ¿Cómo fue tu primera como interacción con Wild Wild Country? No sé, tus primeras impresiones, ideas como en general. A ver, cuando tú me la recomendaste, sabiendo también que tenía, sin ser la típica comunidad que uno puede establecer como una secta donde hay siempre cosas que son intrínsecamente malas, me acerqué con mucha intriga, puesto que yo a Osho lo conocía como este gurú, pero claro, solamente con la imagen que uno tiene de él, que sin ser peyorativo es como la típica de este persona con barba, anciano, pelo largo, de no sé, como esta imagen acústica que uno tiene como de un hindú que tiene, no sé, seguidores. Ahora, el documental, por cómo está hecho, es una absoluta locura. Tú hablaste de que, bueno, se apoya con imágenes de Osho, pero la cantidad de material de archivo con la que se edifica este documental lo vuelve algo tan verosímil, es tan brutalmente cierto todo lo que te están mostrando, puesto que ahora bien a priori podría parecer que todo esto lo recrearon y que lo transformaron a través de la edición para que sean imágenes de archivo, pero eso no es así. Todo lo que está mostrado fueron material que se grabó a finales de década de los 70, ya durante el transcurso después que ellos están en la India, se van y te lo vuelve un relato tan bien armado que, bueno, una vez que uno empieza a ver el documental, lo quieres consumir aunque cada capítulo dure un poco más de una hora, quieres sentarte y saber cómo se va a desentrañar este relato que, a ver, no es morboso decir que es un relato fascinante porque hay personajes que son tan ambiciosos, hay una idea que ya está bien, te basas en querer crear una comunidad muy ligada al medio ambiente, muy también que tenga súper presente tu paz a nivel interior, pero cuando vamos conociendo a estos personajes nos damos cuenta que sus derroteros a nivel de meta a los cuales ellos querían llegar son ambición pura y dura. Siento que, y esto cerrando el tema de mi primera impresión, es lo que más me llamó la atención es cómo está conformado el relato. Yo de hecho te lo pregunté, Camilo, oye, ¿estas imágenes son reales? Tú cuando me dijiste que sí, yo quedé impactadísimo, pero como primera aproximación al personaje de Osho, al cual al principio lo vemos, que es prácticamente
una presencia, no lo conocemos más allá de lo que se cuenta de él. Yo, de hecho, lo ligo mucho a la teoría antropológica en cuanto a la religiosidad, y esto es cómo se configuraron las primeras comunidades prístinas. Es que lo primero que se ciñe en la religión es un tótem, la figura totémica, a nivel simbólico un tótem, y para mí Osho es eso, Osho Ragnim Bhagwan es eso, es un tótem, es algo que está presente, que configura todo lo demás en torno a su simbología, y eso fue lo que a mí más me llamó la atención, puesto que no esperaba que se tratara de algo tan potente. Es impactante o impresionante en ese sentido lo que uno va viendo y escuchando, porque el documental está relatado, no tiene una voz en off de partida, solo está relatado a partir de las declaraciones que hacen distintos participantes. Podríamos decirlo para la gente que no lo ha visto, está parcializado, está dividido de dos maneras. Una es todo lo que implica a la comunidad, a algunos miembros de esta comunidad, entre los que destacan, te digo, Stork, perdón, una chica que en su nombre Sannyasi es Mashan TV, Philip Tolkes, perdón la pronunciación, que es un abogado también estadounidense, que en su nombre Sannyasi era Swami Prem Niren, y Sheila, una mujer, Ma Anand Sheila específicamente, que es la mano derecha de Osho, que en términos administrativos, oficiales, digamos, el rol que ella tiene es el de secretaria, pero que es insisto, la mano derecha y el brazo armado, literalmente, de este gurú, que quienes ya de viejos, de 80, no sé si 80 años, pero 70 años, 60 años, ya como, no sé si de vuelta en la vida, pero ya empezando la última parte, relatan cómo fue su experiencia de juventud en los 20, los 30, los 40, algunos, con este gurú, y cómo les cambió la vida, no solo por haber sido parte de una secta, sino que porque realmente sus enseñanzas y sus planteamientos les cambió la vida. A mí una de las cosas que más me llama la atención cuando tú lo ves es que estos tipos se sienten aún muy conmovidos por la figura de Osho y no en ningún momento manifiestan algún tipo de arrepentimiento por haber sido parte de la secta o algún tipo de crítica. Hay un caso más evidente que es el de Sheila, que ella, vamos a avanzar cuando hablemos más adelante de las cosas que suceden en la historia, que llega a niveles súper altos, ¿cachai? Como a conspirar para provocar muertes, y en ningún minuto se arrepiente de lo que hace, ni se retracta, ni se avergüenza. En el caso del abogado Philip, él no llega hasta ese punto, pero cualquiera podría decir que fue parte de un experimento de que fue engatusado, digamos, por un tipo con una gran oratoria, pero lo cierto es que para él nada de lo que dijo Osho ni lo de que él emanaba en términos de presencia, como decías tú al verlo identificas claramente que es un profeta solo basándote en estereotipos. Para este tipo, para este abogado, no es tema ese, ¿cachai? Fue un experimento que terminó mal, si es que quieres, pero que no por eso deja de tener valor en sí mismo. Y por el otro lado están las figuras de las personas del pueblo donde los sannyasis llegan en Estados Unidos, porque cuando empieza a crecer la comunidad en la India empiezan a haber como amenazas de muerte. Me refiero que ahí cuentan un momento en que, por ejemplo, a Osho le tratan de tirar un cuchillo, se lo tiran, pero no le achuntan. Entonces decidieron moverse a Estados Unidos, porque nadie es profeta en su tierra. Y ahí se instalan al lado de una comunidad, de una comunidad me refiero a de un pueblo chico en el desierto prácticamente, donde viven la mayoría de personas que se han retirado ya del trabajo, han jubilado y que nada, pues querían un poco de calma. El pueblo tenía 40 habitantes cuando empieza todo esto, donde todos se conocían entre todos, entonces era un pueblo nabo. No sé si para ir a morirse, pero da un poco la impresión a partir de las declaraciones de las personas. Entonces tenemos estos dos relatos constantes, los de los ex sannyasis que yo les especificaba, ejemplificado en estos tres miembros, y por otra parte, algo así como tres familias, si es que no me equivoco, o tres individuos que participaron activamente durante la problemática que tuvieron en el encuentro, y un tercer elemento que es la parte judicial. Se nos hablan algunos fiscales y abogados que estuvieron tratando de ejecutar y seguir el caso, porque como decíamos antes, el objetivo final y donde la cosa escala a niveles gigantescos es cuando judicialmente empiezan a perseguir a la secta.
Pero en términos narrativos, así es como funciona, y siento, no sé qué pensás tú, siento que funciona súper bien, porque, insisto, pues en los documentales uno tiende a escuchar esta voz en off que te va relatando las cosas, pero acá, nada, pues la interpretación es tuya a partir de lo que te va diciendo una u otra cara de la moneda. Sí, o sea, yo igual siento que el documental desde el primer episodio tiene cierta tendencia a que uno se haga empático con él o con las personas que se dejan seducir por esta idea que es también muy confortante pensar que, claro, va a haber una persona que te va a guiar, que te va, aunque suene extraño, alinear los chakras, por decirlo de alguna manera, Mm. y que te haga sentirte, que haga sentir a tu corporalidad y también a tu mundo espiritual bien. O sea, esta comunidad también se basaba en que la mayoría de las personas que se acercaban a ella eran personas que tenían su vida bastante resuelta, que aparte tenían un nivel de capital como para agarrar sus cosas, dejar atrás su vida mundana, partir a la India y encontrarse con este personaje místico llamado Bhagwan. Claro, el documental te lo cuenta, entonces igual uno puede establecer niveles de cercanía con estas personas, porque aparte es, como tú bien dices, es muy gráfico de ver cómo ellos nunca, o sea, ellos nunca piensan de lo que hicieron, tienen algún punto de vista malo, o sea, ellos se casan totalmente con la idea de que Bhagwan es la persona que les ayudó a configurar una comunidad buena. Y claro, si es que tú lo ves de forma, lo ves de forma directa con lo que te muestra el documental, efectivamente fue así. O sea, eran personas que trabajaban la tierra, que al mismo tiempo se desahogaban a través de estas terapias de sanación, donde expulsaban lo malo y después pasaban a un momento de relajo tal y prácticamente ellos lo que hacían era purgar sus pecados capitales y después convivir con ellos mismos y claro, eso es, o sea, a uno le encantaría hacer eso porque nosotros somos personas que, bueno, cada quien tendrá su historia de vida, pero de todas maneras tenemos algunos elementos que bien nos gustaría dejar atrás para seguir adelante, pero en este caso, claro, nos estamos conformando de que se erigió una comunidad en torno a eso y bueno, la figura de Bhagwan Rajim es necesaria para conformar este relato. Ahora también cuando se nos presentan a las personas del pueblo de Antílope, en Oregon, Ujú. en el condado de Vasco, es muy fácil también estar en contra de ellos, puesto que son personas que, claro, nosotros podríamos decir, no, estos clásicos votantes de Trump, que todo lo que viene de afuera es algo malo, Uno, digas, perdón, de hecho, uno de de los caballeros, porque es adulto mayor, está con su gorrito de vaquero sentado hablando en contra de estos tipos. Es muy prototípico en ese sentido. totalmente, y lo vemos que, claro, tiene las cabezas de animales atrás, es como toda esta imagen acústica que uno tiene sobre una persona, sobre un guaso gringo, por decirlo de alguna manera. Entonces, por supuesto que tenemos mucha más cercanía con estas personas pertenecientes a la comunidad Rajim que a estas personas, que a los otros, a sus contrapartes que no quieren saber nada con personas que tienen algo de diferente. Pues, y para mí la diferencia puede ser así como un seguidor de un culto religioso, puede también ser un negro, un latino. Entonces, claro, para uno como espectador hay una tendencia mucho más grande a empatizar con las personas del culto, del culto religioso, místico, que conforma y que tienen como figura máxima al personaje de Bhagwan. Pero claro, no, yo no desligo el hecho de que el documental tiene cierta tendencia a mostrarte los hechos para que uno desarrolle más cercanía y empatía con los personajes venidos desde la India, sobre todo, puesto que, claro, las personas que te muestran que están cercanas a la figura del profeta son a uno no le puede dejar de parecer muy atractivo a nivel de pensamiento, pero no pensamiento como tal, sino a los niveles que llegó a la ambición del personaje de Sheila, como para llevar a cabo este paraíso en la tierra, que al final terminó siendo el poco tiempo que duró en la Rajim Puram, que era Ujú. el nombre que recibió esta comunidad una vez establecida en la tierra de los Estados Unidos. En términos, claro, materiales físicos. Eh, es interesante y por qué se da esto que dices tú, por qué se llega a concretizar esta comunidad. Eh,
o sea, en parte o principalmente por el discurso de Bhagwan, porque cuando tú lo escuchas, y eso es una de las cosas que me gusta del documental, bueno, me gustan muchas cosas, pero es dentro de esas, el hecho que te muestran sus clips, que de hecho yo mientras tú hablabas, me puse a buscar así la rápida en YouTube, y como para el que no cree, de verdad los archivos están ahí, cosa de hacer lo que yo hice, yo escribí en YouTube 8 y me apareció una lista de videos que no tienen nada que ver con el documental. Eh, y parte de su planteamiento es súper fuerte, porque a mí, de hecho, para mí es como peligrosamente fuerte, porque yo no te voy a decir que por cosas de las que él decía yo le encontraba como mucho sentido, como que hasta me seducían un poco. Eh, por ejemplo, la idea más potente es la de el hombre nuevo. ¿Y en qué consiste esta idea del hombre nuevo? En que, como plantea él, los occidentales nos hemos enfocado mucho en el materialismo, en el consumismo, en el neoliberalismo en todas sus capas y en todas sus manifestaciones, pero por el otro lado, el oriental o el mundo oriental se enfocó o se cargó a todo lo contrario, pues, a lo espiritual, y dejó la ciencia de lado y casi renegándola, lo que ha hecho que ambas partes al final sean como eso, extremos de un globo, de un planeta en el que los humanos o estamos en una esquina o estamos en otra. Junto a eso le hablaba mucho de la libertad sexual y de nada, pues disfrutar realmente ¿cómo se llama? El mundo, la existencia, pero sin por eso alejarse y vivir en las nubes. Este punto de equilibrio se plantea también, o se materializa, mejor dicho, en cosas como que Osho vea la comunidad o el funcionamiento de su comunidad como una empresa, como una institución, ¿cachai? Él tiene súper claro que si no capitaliza las cosas que hace, no van a morir como cualquier otro, ¿cachai? Van a desaparecer con el paso del tiempo. Y él no tiene ningún asco ni ninguna vergüenza en que empecemos a sacarle lucas a esto, sacarle partido, a generar ingresos, porque insisto, esa es la forma en que pueden subsistir y crecer. Y cuando ya la comunidad está instalada, generan muchas lucas, demasiadas, de hecho, por donaciones y cosas así, pero en un principio se autosustentaban a partir de, bueno, principalmente el material que el mismo Osho generaba, libros, conferencias, que era todo gestionado por ellos mismos, y al agarrar cada vez más popularidad en términos mediáticos, obviamente se compraban más y así se iba acumulando. La misma Sheila, que empieza a hacer su mano ejecutiva, mientras él se dedica solo a lo espiritual, va a lugares de televisión, a programas, tiene una actitud muy empoderada, en el sentido de que no tiene ningún problema en putear a la gente, no tiene ningún problema en decir lo que piensa, y eso al final le termina dando mucha prensa también a la comunidad, en el sentido de que la gente escucha de ella. Aplica no hay mala prensa, no hay mala publicidad, aplica con lo que hace Chila, mientras que sus opositores cumplen mucho con el estereotipo que planteas tú. Sí, en ese sentido el documental es súper como explícito, o si no es explícito es como levemente insidioso en ponerte un poco a favor del sannyasismo, ¿cachai? Yo en algún momento me vi como anotando ideas que se referían, le hice llanamente en contra de estos pueblerinos que reaccionaban como si tú ante el rechazo a lo desconocido, que como decía alguien por ahí, trataban a los sannyasis como que iban a ser poco menos que la próxima secta de Jim Jones, donde terminó todo muy mal. Para el que no haya escuchado nuestro capítulo de Princesita y de esa secta, que terminó en balazos, en envenenamiento colectivo, ¿no? Una weá que no, mal, de verdad terminó mal. Entonces, claro, la gente comparaba a esta nueva comunidad con ellos, que tenían el caso fresquito aún, pero, por ejemplo, los católicos eran ellos, pues las personas que estaban criticando a estos tipos, los que estaban realmente más cerca de Jim Jones, eran los que estaban hostigando a esta comunidad. Y finalmente eso generó un efecto de respuesta. Pero volviendo a mi idea central, este discurso de Osho, como del hombre nuevo o de la libertad de actuar y de no abstraerse de la sociedad, sino que hacerse parte de ella y jugar con ella, es lo que lo hace te hace agarrar tanto sentido. En algún minuto, Sheila dice que Bhagwan decía: yo no soy Buda, yo no soy Jesús, ellos les dirían que pongan la otra mejilla, que no respondan. Lo que yo les digo es, si es que alguien los ataca, ustedes lo toman de las dos mejillas, ¿cachai? Y siento que parte de eso es el atractivo que tiene, dentro de muchas cosas, pero en términos discursivos o teóricos, si es que quieres, es súper interesante porque es novedoso, ¿cachai? Hay muchas como clichés que uno diría que tiene de la secta, pero el discurso es súper, o más que novedoso, la palabra que yo diría es sincero.
el no andar renegando cosas, no ser tan culpable o culposo como son la mayoría de los cultos religiosos, o los modernos por lo menos. Eh, y esa novedad es lo que te hace encontrarle tanto sentido en personas que, por lo menos los primeros, que son los que hablan en el documental, manifestaban de forma común estar pasando por malos momentos de su vida, como con este vacío existencial. Sí, de hecho, el cómo prolifera la comunidad de Rajim y cómo se vuelve tan popular Bhagwan a nivel del mundo entero, igual se marca en un periodo donde se estaban sucediendo distintas clases de crisis en torno a los métodos más ortodoxos en cuanto a sentir y sobre todo materializar la religiosidad. Por tanto, claro, este discurso de Bhagwan era muy seductor para las personas, puesto que, claro, te hacía sentir bien con uno mismo, te hacía también explorar tus propios sentir espiritual interior, pero tampoco te restringía con cosas que son tan mundanas actualmente, pero que en esos tiempos eran auténticos tabús, como por ejemplo la liberal, o sea, el ser totalmente liberal en torno al cómo vivir el sexo. Y esto tal vez era lo que más le hacía contra a las personas que eran originarias de Oregon, puesto que Bhagwan tenía como uno de sus preceptos principales el hecho mismo de no darle la importancia al matrimonio como el pilar fundamental de la sociedad, conocidos por todos que para la Constitución estadounidense la familia nuclear, padre, madre e hijos, corresponde a la piedra angular desde donde se edifica toda comunidad, más la estadounidense siendo totalmente ortodoxa en esta clase de conformaciones. Y Bhagwan no seguía esas líneas, y esto tal vez fue lo que primero los confrontó con las personas que señalan a Bhagwan como un enemigo público, no solamente de las personas de la comunidad de vascos, sino alrededor de todo Estados Unidos. La notoriedad que tomó Sheila a través de los medios de comunicación para cuando se estaba expandiendo el pensamiento de Bhagwan en los Estados Unidos fue algo que siento que yo le jugó muy en contra, o sea, fue un arma de doble filo. La gente se unió, el pensamiento se expandió, pero a su vez también se ganaron enemigos bastante poderosos. A la medida que vamos transcurriendo por el documental y después de conocer a las figuras que estaban cercanos a Bhagwan, nos encontramos con los personajes que funcionan como, entre comillas, antagonistas del relato, puesto que en ningún momento, de forma explícita, el relato toma partida por uno y por otro. En este caso nos encontramos con la figura del fiscal, el cual, o sea, por la forma como se expresa, él le tiene sangre en el ojo a Bhagwan. Él de hecho explicita que ellos no solamente llevaban a cabo este plan porque era algo que ellos pensaban que estaba bien, sino porque también él identificaba algo realmente maligno en todo esto que se estaba gestando. Y por su parte, en esos momentos la comunidad estaba en su pico más alto. De hecho, las imágenes que te muestran en ¿cómo decirlo? Como Rajim Palooza, que era un festival de música donde la Eh, gente de eh, todo de todo el planeta para disfrutar y está totalmente capitalizado. Y acá nos volvemos a encontrar con lo que tú dices. Bhagwan no era alguien que denegaba el tema del lujo. En la comunidad habían unos palacios pero hermosos que tienen piscina, que es como todo este sueño, que es como un Edén, pero totalmente ceñido a lo que es el capitalismo. Y ahora los estadounidenses a eso debe haber sido algo que una mezcla entre paz espiritual y lujo económico, lujo de sentirse privilegiado a nivel de lo material, debe haber sido una oferta pero absolutamente seductora, más en aquellos años donde estaba en boga a ver, cualquier tipo de materialización que tuviese que ver con lo personal, pero que también tuviese una repercusión en lo material. Y el documental te lo muestra, y esos son los momentos donde vemos que la persecución a los Rajim estaba gestándose, era de forma muy incipiente, pero lo que se vivía en la comunidad a nivel de popularidad, a nivel de influencia, fueron los puntos absolutamente más altos, y el personaje de Sheila en esos momentos del relato crece de una forma exponencial. Sus participaciones en la televisión son algo insidioso. Ella ningún tipo de traba para apuntar a la gente.
un ejemplo claro de esto es cuando, por ejemplo, la entrevistan en la tele y le preguntan por la cantidad del Rolls Royce, auto de lujo que tiene Bhagwan, y ella dobla la apuesta así como le dice, no, no tiene 10, tiene 20. Entonces, claro, es esa forma de ser tan confrontacional de haber sido un cebo muy atractivo para la gente que en ese momento conoció por primera vez y de forma gráfica a lo que significaba esta comunidad. Si en estos momentos tampoco la podemos determinar como una secta en sí misma. No, no lo es, de hecho, porque como les decía recién buscando, por ejemplo, existe hasta hoy en día, y eso es algo que te muestran al final, Osho International, ¿cachai? Que es eso, es una agrupación internacional que difunde la palabra de Osho, que no será la Iglesia Católica, pero es bastante equivalente y tiene bastante sentido a mi parecer, porque es esta vivencia de la espiritualidad también viene en un contexto capital, ¿cachai? O sea, capitalista. Entonces, lejos de hacer edificaciones, te lo venden como una empresa y funciona así. En lo que dices tú, se empieza a gestar este enfrentamiento, este deseo ya cada vez más, y tú lo escuchas en los relatos de los vecinos, como que cada vez de verdad tienen muchos deseos de agarrarlos a balazos si es que es posible, y siendo esa una posibilidad, digamos, muy cercana a la realidad, según lo que te presenta el documental, eh, por el rechazo que le genera al principio, claro, les complica este tema de las diferencias, pero eventualmente los sannyasis también pecan, por decirlo de alguna manera, ¿cachai? Tampoco son santas víctimas de esto, porque ante el hostigamiento de su entorno, principalmente Sheila, como decías tú, empieza a tomar las armas, en algunos casos metafóricamente, en otros literal, y empieza a contraatacar con cosas tan simples como que, por ejemplo, para que no los vetaran y empezaran como a legalmente expulsarlos, mandaron gente de su misma comunidad a meterse en consejos municipales, a postularse alcalde, eh, y políticamente empezaron a ganar, pues, ¿cachai? Entonces empezaron en regla a tomar poder de la ciudad, y cuando quisieron ya hacerles la cama, digamos, en las autoridades, empezaron como su comunidad era más grande que la del condado, o sea, de la del pueblo, que el concepto, digamos, en términos dimensionales lo desconozco, se me confunden, pero la gente que vivía ahí al lado, digamos, de Rajneeshpuram, era mucho menor que ellos en número, entonces políticamente los sannyasis lograron meterse, lograron tomar casi el control de la municipalidad, por darle un paralelismo al sistema que tenemos acá en Chile. Y a partir de eso la ciudad fue un poco suya, porque, como te digo, estaban estas grandes cantidades de personas, estos ocho paluzas de los que hablabas tú, y, y aún así, haciendo algo que uno podría decir a grandes rasgos que es como, no sé si inconveniente, es que ahí es donde entran los choques en realidad, porque, por ejemplo, Philip, el abogado, plantea que a ellos se les acusó de no hacer la separación de iglesia-estado en términos políticos, porque al ser los sannyasis una espiritualidad, una comunidad espiritual, son o califican dentro del rango de religión, y la Constitución estadounidense implica o afirma que debe estar separada esa distinción. En cambio acá no estaba, o sea, evidentemente no estaba. Sin embargo, él decía ya, pero sabes que hay países acá mismo en Estados Unidos, que no me acuerdo cuáles nombrar, pero los más conservadores, donde los líderes municipales son creyentes, donde los presidentes de países de Estados Unidos en algún punto son creyentes, eh, abiertamente creyentes y profesantes de una religión, y nadie los veta por eso. Entonces, ¿por qué acá es diferente? Y a eso es a lo que iba en un principio con respecto a los argumentos que plantea esta gente que no se siente para nada como arrepentida. No sé si es que debieran estar arrepentidas de algo tampoco, pero uno tiende a ver en estos casos a gente que hoy fui engañado o no vi lo que pasó, ¿cachai? Y acá nada, en todo momento diciendo, ¿sabéis que nosotros lisa y llanamente nos están discriminando? Es eso, no es más que eso, porque por cosas como las que les digo. Y claro, en este caso se meten en la municipalidad, pero después eso empieza a crecer cuando ya, bueno, vamos a llegar allá, Pablo, dime. No, es que a mí me gusta mucho esa parte a la cual tú te estabas acercando, puesto que cuando ellos necesitan y se dan cuenta que la única forma para
legalizar su estadía en Estados Unidos y también para darle un garante constitucional, es cuando se dan cuenta que necesitan ganar las elecciones y tener representantes a nivel de dirección del condado. Y es ahí cuando la mente de Sheila se toma totalmente las atribuciones para hacer y deshacer, y la vemos llevando camiones, no camiones, pero sí buses de indigentes a lo largo de toda la costa de California para traerlos a vivir a Rajneeshpuram. Y claro, con la intencionalidad de que todas las personas que estén ahí le den el voto, puesto que la Constitución estadounidense creo que tienes que ser nacido en Estados Unidos y tienes que tener al menos 20 días de residencia en un lugar para votar. O sea, son niveles a lo liberal tan grande, pero tan grande, y ellos tan conscientes de eso lo intentan bifurcar para llevarlo a su triunfo. De hecho, esa parte del documental te la cuentan así como 40 días para la votación, y Sí. vemos que toda esta maquinaria burocrática, Chile atrayendo personas que al mismo tiempo es bastante triste pensar como personas que estaban totalmente desprotegidas, totalmente entregadas a un futuro, pucha, súper incierto, son atraídas a la comunidad, se les sirve un plato de comida, se les da estas vestimentas rojas que portaban todas las personas que seguían a Bhagwan. Y claro, si te das cuenta, fueron miles de tontos útiles que estaban ahí para poner su rúbrica en un voto, y después pasa lo que tiene que pasar. Las votaciones no se alcanzan a llevar a cabo, puesto que son considerados como un vicio electoral traer gente para solamente que tenga este fin último de dar un voto por algo o sea, por un fin que no estaba totalmente delimitado. Eso es considerado allá como algo anticonstitucional, y entonces los vetan. En ese momento, Sheila empiezan a ver los problemas de que no hay tanta vivienda para todas las personas que trajeron para votar, y la hace una especie de junta total de las personas que eran traídas desde California, se les da una cerveza que tiene un sedante, y para afuera. Esos son momentos que igual que te dan cuenta de que ya esta comunidad que es tan bonita, entre comillas, con gente tan buena, bueno, no les salió lo que estaban ellos planeando, y no fueron útiles para lo que se tenía que hacer, y para afuera nomás. Esos son los momentos que siento que el documental te muestra tal vez las partes, entre comillas, que deberían ser a priori las menos atractivas, entre comillas, pero terminan configurándote este personaje de Sheila que es un... Siento que, o sea, está la figura de Bhagwan, que es importante, pero Sheila y sus ambiciones y el cómo lleva a cabo estas ambiciones es la que te termina de conformar de forma panóptica esta comunidad, que si en un momento llegó a ser tan pujante, si en un momento llegó a cubrir tantos aspectos que hasta el día de hoy están, puesto que a Bhagwan, pese a que él falleció, sigue teniendo personas que lo siguen, y es un fenómeno a nivel global. Es algo que proviene totalmente de la ambición que tuvo Sheila para hacer crecer esta comunidad hasta niveles que, bueno, estuvieron muy cerca, pero de verdad muy cerca de ser considerados como algo ligado a lo institucional. Y igual esa parte te deja pensando, ¿qué hubiese pasado si es que hubiesen dejado votar a todas las personas que trajeron indigentes? ¿Qué hubiese pasado y hasta qué punto los Estados Unidos habrían sido golpeados por esta fiebre de pensamiento 8, pensamiento Bhagwan en ese momento? Y no deja de ser interesante conocer sobre todo esta parte de la historia. O sea, nosotros sabemos cómo se mueven las artimañas políticas, no son pocos los casos a nivel mundial de que se intenciona el voto de las masas menos favorecidas, pero claro, en este momento lo supieron parar y a tiempo, puesto que en el momento en el cual nos situamos en esa parte de la historia, Bhagwan como figura y la influencia de Chile estaba llegando a todos los rincones estadounidenses, puesto que la figura de esta mujer de hecho, lo hice en el documental, era una absoluta rockstar. Y ese punto del que te refieres tú, o esa preocupación inminente, lleva o provoca, genera en realidad el punto de mayor tensión,
en que, claro, tú dices que qué hubiese pasado si es que no regulaban o no cortaban el tema del voto, y Chile en algún punto dice, sí, queremos el condado y después queremos el estado, y no sé si es que lo dice como en provocación solamente o en serio, pero esas aspiraciones, digamos, muy alejadas de la realidad no eran. Y esto se culmina o tiene esta primera etapa, digamos, o este primer arco, no sé, finalizado en un atentado que sufre una comunidad saniasi, no recuerdo en qué ciudad estadounidense, pero en un hotel donde ellos eran los dueños y bueno, hospedaban gente, sufren un atentado. Hay una bomba que explota, creo que no alcanza a morir gente, pero sí hay heridos. Y ante esto Sheila dice, ok, Bhagwan decía, yo tomo las dos mejillas, digamos, del otro, si es que tengo que tomar las armas para hacerlo, se defienden, ellos nos atacaron, nosotros nos defendemos de vuelta. Y aquí es donde el pensamiento, yo como bien nombrabas tú, que hasta ese punto podría haber tenido ciertas triquiñuelas o algunos como aspectos que uno que hubiese criticado desde lo económico, ya se transforma en otra cosa, ¿cachai? Ahí se arma casi un movimiento paramilitar que en este caso con la gente que tenía ya cierto poder en la ciudad, con la policía. No era muy distinto a una dictadura, por lo menos en una dimensión bastante micro en términos territoriales, y empiezan a armarse y te los muestran a ellos con sus videos entrenando escopetas y pistolas y sin ningún asco, renegando de nada, es como si ellos nos van a empezar a atacar y todos nosotros nos tenemos que defender nomás, por fin. De ahí empieza a subir y se empieza a poner más turbia la situación, porque empezamos a saber de intentos, por ejemplo, de envenenamiento a personas a través de chocolates o a través de comida que se entregaban en ciertos restaurantes de la ciudad. Y ahí los dimes y diretes y los atentados de ida y vuelta empiezan a ascender, y ahí es donde el Poder Judicial ya se empieza a meter de forma más densa, porque algunos de estos residentes, como han vivido toda su vida ahí, conocían a otras personas. Los contactos y las redes de contactos de algunas de las personas que entrevistan afirmaba que llamaron al senador X o al fiscal tanto para que les ayudara a sacar a estos tipos de aquí, ¿cachai? Porque ya los estaban viendo como un peligro real, que ya estaba sobrepasando un poco sus prejuicios, sino que era concretamente así, la amenaza. De hecho, en ese sentido y siguiendo la idea que tú estabas diciendo recién, hay una persona que entrevista en el documental que debe ser el anciano de Oregon que más frecuentemente aparece durante todo el transcurso de lo que se cuenta. Y él de forma muy curiosa se acerca a donde estaban emplazados los Rashim para también como sapearlos, él dice, como que le generaba como esa intriga de saber qué onda con toda esta gente. Y se sitúa en la parte del basural y él de forma totalmente de suerte para ellos, claro, se encuentran con una tonelada de papeles que dan cuenta de todas las cosas truculentas y totalmente anticonstitucionales que estaban llevando a cabo las personas, bueno, los altos mandos en Rajim Puram. Esa parte a mí me gustó mucho, puesto que prácticamente podemos establecer que si es que la persona no hubiese pecado de curioso, de sapo, por decirlo de alguna manera, lo más probable es que esta comunidad no hubiese caído, puesto que todos esos papeles litigantes terminaron siendo una de las evidencias más grandes para comprobar el fraude que tenían a nivel de matrimonios que se realizaban en la comunidad y que eran simplemente arreglos para establecerse como tal. El tema también de la inmigración ilegal, que bueno, eso fue lo que terminó por por sepultar, mejor dicho, más bien, la figura de Osho. Entonces, bueno, el documental, bueno, y aparte tiene la forma de contarte todas esas cosas y que la persona que justo que lo haya encontrado, que te lo cuente, no sé, esa parte del documental la encontré muy, muy buena. Y De claro, hecho, también, perdón, el caballero es simpático, a mí me cae bien, bueno, es chistoso el viejo. De hecho, contaba que en esa misma instancia pilló un cartel de este Encuentro Internacional 8 y dijo, puta, ¿por qué no me lo voy a llevar? Porque es un buen recuerdo, y el viejo lo pesca y lo muestra y claro, lo tiene ahí en la pared de fondo, como con otras poleras anti-8 y weá. Es simpático el viejo, me cae bien. Y solo agregar algo con respecto a los documentos. Ahí algunos explicitaba, decía, luego de recibido esto, quemar el documento.
lo que es una prueba auto más inculpante, digamos. Sí, no, pero es que esa parte está súper bien contada y el caballero, me da risa esta parte que dice que él se siente súper importante de la forma en que se terminó resolucionando toda esta historia. Ahora, ya tal vez avanzando un poco en el documental, creo que forzosamente nos tenemos que referir al momento cuando el lujo, la ostentación, que ya era parte también de la comunidad de Rajimpuram, llega a niveles mucho más altos cuando empieza a llegar personas que ya estaban a otro nivel en cuanto a dinero. O sea, antes de eso ya estaban los Rolls Royce, ya estaban estas casas palacetes que se erigían en Rajimpuram, pero cuando llega esta figura, la que posteriormente se llamaría Aisha, que antes estaba casada con el productor de la película El Padrino, es cuando es el último brío Mm. antes de la debacle. Siento que es el punto de inflexión que también se muestra que influyó hasta en la misma personalidad de Sheila, que antes se sentía intocable, mano derecha. Bueno, llegó una mujer que tenía un nivel de influencia exterior mucho más grande, y ahí vemos que Osho se decanta por ella. Y en ese momento siento que el personaje de Sheila, y yo creo que tú lo vas a poder complementar, es cuando se rompe su cascarón. Y ahí podemos establecer que la misma comunidad también empezó a decaer. Exacto, lo que dices tú cuando yo hablaba de, por ejemplo, ese primer arco que empezaba con el atentado, luego de todo lo que hace Sheila, y el crecimiento más preponderante que tiene la comunidad, dentro de esa llegada de personas empieza a acercarse gente de Hollywood, como bien decías tú. Y Sheila manifiesta que Bhagwan, luego de empezar a juntarse con ellos, como que se engatusó, se sintió que estaba como embobado con sus interacciones, no sé, que lo veía distinto, que lo veía mucho más superficial, que le metían cosas en la cabeza, que lo drogaban, decía ella. Probablemente, no sé, tendrían algún tipo de fiesta, no sé si una droga, una droga como, en términos indirectos como, o a la fuerza, sino que compartiendo, probablemente lo hicieron adicto. Ella decía que probablemente era adicto a algo. Y que se manifestaba también en su relato, porque ya dejó de hablar de estas cosas tan profundas que conversábamos al principio, de estas ideas relacionadas con la vida social civilizada propiamente tal, y llegó a afirmar en algún punto que nada, pues que el mundo se iba a acabar, que iba a caer no sé qué cosa, iba a llegar el apocalipsis y los sannyasis iban a ser los únicos que iban a sobrevivir luego de haber estado ocultos en búnkers, y ahí ese va a ser su momento de surgimiento, y cosas que ya la gente, ya con los que estaban cerca, al menos los que accedían a él, los consideraban lisa y llanamente desvaríos. Y ante esto, y el constante intento como de defenderlo, Sheila empieza a darse cuenta o a pensar, a considerar que el médico de Bhagwan, que es el esposo de esta mujer de la que hablabas tú, al inyectarle estas drogas, en cualquier minuto podría llegar a matarlo, porque Osho plantea que él quiere una muerte inducida, planificada. Entonces, a todo esto Sheila empezó a espiarlo a él. Le puso micrófonos y todo el cuento, y por eso sabe que él le pregunta al médico por las posibilidades de una muerte inducida. Y ante eso Chile decide que hay que matar a este tipo porque es un peligro para Bhagwan. Le dice a Shanti V, esta mujer que habla, que es la única que muestra cierto arrepentimiento, o más que tampoco es arrepentimiento lo que siente que se metió en un hechizo del que le costó salir durante mucho tiempo, pero que ella ejecute un asesinato de plano, un homicidio. Y cuando esto no se logra concretar, porque pinchan al tipo, pero no lo pinchan lo suficientemente como para provocarle la muerte, Sheila se da cuenta que llegó hasta ese punto por una persona que ella nos cuenta al principio del documental de la que ella estaba enamorada, efectivamente, ¿cachai? Y que además estaba convencida de su mensaje, pero se dio cuenta que el tipo ya ni siquiera le estaba pescando, de hecho ya de plano le estaba desplazando en las decisiones y en un montón de cosas, así que ahí Chile dijo, ya sabes que no estoy pa' wear, pescó sus cosas y se mandó a cambiar la manda más, la cabeza, junto a Shanti D y un par de personas más, y ahí explota la cagada, ahí es cuando ya empieza a irse realmente a pique toda la comunidad. Osho rompe un silencio, literal silencio, ya estaba en modo retiro, no hablaba en público durante casi 4 años,
y vuelve a comunicarse ante sus feligreses y ante el mundo a través de las cámaras para, en buen chileno, hacer mierda a Chile. La hacen mierda, así con una actitud muy despechada y muy de eso, de aquel persona que tenía a otra bajo su control, bajo su poder, que era de su confianza, y que de pronto le dijo, no, sé que yo no quiero más contigo, chao. Sin que Chile hiciera nada en contra de Bacuán, como, no sé, pues tratarlo mal o decir no sé qué cosa. No, ella solo se mandó a cambiar, pero ese solo hecho a Baguán le significó una traición de la que de hecho nunca se recuperó, no sé si emocionalmente, pero que la cadena de sucesos que desencadenaron eso eh, hicieron que nada, pues se fuera todo a pique. Esa parte que tú estabas mencionando cuando Baguán rompe su silencio de 3 años y medio, creo que era, y se abren los medios para conversar en torno a todo lo que es su comunidad, a mí me pareció pero entretenidísimo, o sea, ver esta figura que, insisto, es como un hindú muy presente con su vida espiritual y que pregona un pensamiento que incidentalmente tiene totalmente presente los conceptos de amor y paz y diciendo en televisión, Sheila es una perra, ella siempre quiso acostarse conmigo, pero yo no quise, claro, es como lo que tú dices, una actitud totalmente despechada, es hasta inmaduro que haya Ujú. tenido esos términos tan poco, no sé, intelectuales, entre comillas, para referirse a la persona que hizo crecer a tal nivel a su comunidad. Vuelvo atrás también con lo que decías también tú. Creo que es algo que nosotros no hemos mencionado, pero Sheila, durante todo el relato, con las imágenes que se nos cuenta del pasado y ella hablando en el futuro, que es, bueno, ella enfrente de una cámara contando todo lo que nosotros hemos conversado hasta el momento, en ningún momento, o sea, siempre está presente y siempre considera a Bhagwan como un maestro, o sea, ella tiene en una parte de su casa, tiene como fotos de ella con Bhagwan y la vemos llorar recordando cuando se dieron esas situaciones, esa parte del documental igual te hace transformar todo el relato en algo mucho más verosímil con todo lo que se te ha narrado. Por ejemplo, Sheila en un momento también se casa, vemos que su pareja es parte de la comunidad hasta que fallece, pero ella siempre sintió una real amor, pero también admiración y sobre todo admiración por este gurú. Entonces, después de todo lo que te han mencionado, el ver que ella fracasa en el intento de matar a la persona que le iba a dar muerte a su maestro, ahí es cuando el personaje, si es que se quebró en un momento cuando Aisha se transformó en la secretaria de Bhagwan, cuando ella fracasa en el acto mismo de eliminar a la persona que iba a acabar con la vida de la persona a la cual admiraba, es que este personaje se desconfigura. Ella vemos que toma una avioneta, se va con su séquito de personas más cercanas y ve que tiene que abandonar el sueño por el cual había estado presente los últimos 10 años. Y la forma en la cual te lo muestran con un personaje totalmente a la deriva, que pese a que se sabe que tenía un capital bastante importante, ella en ese momento se ve desprovista de todo esto que ella ayudó a conformar durante el tiempo que hizo grande a la comunidad de Rajin Puram. Ahora, volviendo a centrarnos en los hechos, el fiscal, la persona que quiere llevar a Bhagwan fuera del país y hacer lo que pague por todos estos actos anticonstitucionales que él llevó a cabo, él identifica que el momento cuando Bhagwan Rashim Puram, Rashim, sale a la palestra pública, es el momento cuando la comunidad estuvo más abierta a ser investigada, puesto que los federales, el FBI se acerca a la comunidad con entre comillas, con la misión de saber por qué Sheila escapó, pero realmente ahí se abren las puertas para darle el punto final a la comunidad. Ese yo siento que es el momento de inflexión donde quedan más expuestos y que simplemente tenían que esperar hasta el momento cuando le dieran el golpe de gracia a esta comunidad. Y lo que a mí me genera como más, no sé, una inquietud a nivel personal es que la gente que conformaba el pueblo de Rashim Puram, ellos no tenían idea de nada, pues ellos estaban totalmente felices, viviendo su religiosidad, viviendo este amor libre, viviendo como mejor les parecía en este Edén en la tierra, pero los días de la comunidad estaban absolutamente contados.
Exacto, eso igual responde al nivel de masividad que alcanza, porque claramente los que están más arriba son los que saben de estas cosas, pero para el resto es nada, es el paraíso y por qué se terminó, ¿cachai? Todos muestran ahí que se sienten casi engañados por Sheila, que a pesar de que ella durante todo el tiempo estuvo haciendo todas estas cosas de las que se le acusa, no tenían idea, ¿cachai? De repente se sintieron traicionados y dicen que fue como que se despejara el cielo cuando ella desapareció y se fue. Pero siguen habiendo trapos sucios, pues finalmente en esta afán de Bhagwan por irse contra Sheila, le abre el paso a la comunidad, a los investigadores, al FBI, al CIA, no sé, como todas esas instituciones, y ante eso se termina de meter el último autogol, ¿cachai? Que a partir de ese momento el fiscal lo dice en algún punto, o sea, claro, nosotros vamos a buscar las pruebas de la incriminación contra ella y todo el show porque él lo está declarando, pero eso no quita que si nosotros encontramos otras cosas lo sigamos investigando a ellos. Entonces les abrió la puerta a un montón de cosas, descubrieron estos laboratorios donde preparaban las sustancias que decías tú que les ponían en la cerveza a los mendigos, o bueno, que intentaron matar a esta persona, encontraron unas redes de vigilancia gigantes. Entonces, a partir de ese minuto consiguen encontrar las pruebas necesarias para encarcelar a Bhagwan. Estaban apretándolo, estaban llegando a ese punto de querer encarcelarlo por fraude migratorio, si es que no me equivoco, como decías tú. Y cuando están llegando a ese punto, nos enteramos, o sea, nos dice que Bhagwan se fue en un avión. Y el abogado le dice en ese minuto, puta, esa no fue la mejor idea para ejecutar en ese minuto, porque es como decir soy culpable. Y se mandó a cambiar él, lo pillan, lo arrestan, por lo mismo es como, ok, listo, ¿cachai? Era lo que necesitábamos. Em, y ante eso lo tienen después paseando por el país durante 2 semanas, de cárcel en cárcel, hasta que finalmente él decide, digamos, le pregunta a su abogado, a Philip, que en ese punto es el alcalde de Rajimpuram, em, que qué es lo que le conviene más. Y él le dice, nada, sabes que entregarte, irte y no volver más, no, porque si no te van a seguir paseando y si es que ellos quieren hacerte la vida imposible, te lo van a hacer y tienen todos los requisitos, digamos, para hacerlo. Entonces él se declara culpable X y nada, pues se va, lo mandan, lo echan del país y ahí termina un poco su aventura en Estados Unidos para después volver a la India, vivir un par de años más, un tiempo más, y ya terminar falleciendo ahí en un contexto donde su comunidad y sus seguidores seguían siendo muchísimos, a pesar de que ya había salido a la luz pública todo lo que había hecho Sheila, las conspiraciones, los intentos de homicidio y de envenenamiento, algunos casos que se habían llevado a cabo. Sí, de hecho, bueno, a nivel de relato, cuando encarcelan a Sheila y cuando encarcelan a Bhagwan son dos situaciones que funcionan como espejo. Y siento que a nivel de, como de opinión pública dentro de su misma comunidad, todo lo que tuvo que ver con lo conspiranoico, con lo que se tramó a nivel, que son cosas que pueden ser consideradas intrínsecamente como malas, se ciñeron a la figura de Sheila, mientras que Bhagwan fue como un viejito que fue instrumentalizado para aquello que creó Sheila para llegar a ser una figura tan influente y tener niveles tan altos en torno a lo que ellos mismos habían creado. O sea, siento que la figura de Bhagwan se terminó eximiendo de todo lo malo y Sheila, que además pagó con cárcel, pocos años, pero con cárcel, todo Ujú. lo que hizo fue a la que se le terminaron dando toda la connotación negativa que tuvo este experimento, como ella dice, que fue lo sucedido en Oregon. En este momento ya no nos situamos en la parte final, lamentablemente, de estos 6 episodios que conforman el documental. Vemos cómo las personas que participaron en la comunidad de Rashim, bueno, hacen su balance. Vemos que, como tú decías, ellos en ningún momento se arrepienten de lo que vivieron y de hecho, Sheila tiene palabras muy insidiosas para las personas que finalmente terminaron por hacer decaer a la comunidad. Está esta figura del alcalde que él desaparece en un momento y después posteriormente sabemos que su desaparición fue porque él entregó información a los federales para terminar de darle le pusieron prácticamente el último ataúd a lo que era la comunidad como tal. Ella es
súper insidiosa, ella es súper gráfica para decir que ella no tiene palabras para demostrar lo que siente por esta persona que terminó dando por casi el fin a lo que era, lo que habían tardado tanto en construir. Sheila también tiene declaraciones donde se centra totalmente en las personas que, pese a seguir a Bhagwan, desconocen la existencia de esto que ocurrió durante 4 años y medio, creo que es el tiempo que ellos alcanzan a estar en Oregon hasta que Bhagwan es expulsado a la India. Ella dice que no intenten borrar lo que pasó, porque es parte de lo que finalmente ellos terminaron consiguiendo. Y es bastante cierto, si en algún momento el pensamiento de Osho, después posteriormente bautizado como Osho, Bhagwan, terminó captando tantos adeptos durante este tiempo, fue por la desmedida ambición que tuvo Sheila y que, bueno, después de haber incurrido en todos estos actos que son totalmente malos, envenenamiento, intento de asesinato, no tenía otra forma de terminar que no sea con la expulsión. Y claro, el fiscal es alguien súper orgulloso de lo que hizo y que prácticamente es como una cacería del gato y el ratón lo que él hace con la figura de Bhagwan. De hecho, el abogado que es muy cercano a Bhagwan, él le dice al personaje, a Bhagwan, cuando él estaba en la cárcel, que lo que a él lo estaban inculpando era algo que era súper débil. O sea, a cualquier persona de Estados Unidos le dan una multa y para la casa. Pero claro, Mm. eran tantos los niveles de persecución que probablemente por esa causa a Bhagwan lo podían dejar libre, pero nunca lo iban a dejar de ser una persona en paz en Estados Unidos. Y él está tan consciente de que Bhagwan es una persona que tiene que estar bien, que prefiere que, aunque sea ese estar bien, tenía que ser fuera del país. Y el cómo te lo muestra con tanta sensibilidad. O sea, los personajes no pocas veces lloran cuando se refieren a lo que pasó en ese tiempo. Es bastante impactante y el documental te lo muestra, pucha, con imágenes de archivo configuradas y aparte configuradas con las declaraciones actuales, y te forma un arco súper emotivo. Y de hecho lo que pasa ahí, o sea, el por qué se produce eso que dices tú, es porque finalmente lo que quieren es descabezar la comunidad, po. Saben que si no está Bhagwan ahí, el resto va a ser cosa de tiempo para que se empiece a desmoronar. De hecho, se va y la gente se empieza a ir de Rajneeshpuram, que a todo esto hoy en día es un centro de retiro de una comunidad religiosa de cabros castos, no sé, una wea muy rara, dice uno de los viejos que estaba ahí, que pasaron de los de la libertad sexual a los tipos de personas que llegaban con el celibato al matrimonio. Pero más allá de ese detalle, con sacarlo del país terminaban por desmantelar todo. Pues Chile ya estaba fuera, con Bacón estando fuera, el resto eran nada, pues figuras que no tenían valor sin la cabeza ahí encima. Y se cumple en ese sentido el objetivo del minuto, pero no con eso muere la comunidad. Y a modo un poco de reflexión final por mi parte al menos, quisiera destacar lo que dice Chila en relación a esto mismo. Cuando termina el documental, al final, literalmente termina con declaraciones de ella hace un llamado a los actuales sannyasis. Ella se retiró y se desconectó de este tema, a pesar de que tiene fotos y cuadros de Bhagwan en muchas partes de donde se le ve a ella ahora que está trabajando con ancianos, con adultos mayores. Ella dice que no renieguen de lo que ocurrió ahí en Oregon, que fue un experimento, es una palabra que ellos utilizan mucho, es un experimento la ciudad, y funcionó mal, o terminó mal, porque de funcionar igual anduvo bien. Terminó mal, se fue por un carril que era completamente el equivocado y la cosa se descarriló. Pero más allá de ese pequeño detalle, el mensaje sigue siendo el mismo y sigue teniendo valor. Y me parece que eso resume un poco bastante lo que hemos hablado, de que incluso Sheila, una mujer que fue tratada, como decías tú, de la peor manera por Bhagwan en público, sigue estando completamente convencida de lo que ella creía y de lo que es, que habla de lo que es ella, arrepentida para nada, ni siquiera de lo que hizo ni por qué lo hizo. em, y por el contrario, llamando a la gente a tomar esta experiencia como base para, no sé, intentarlo de nuevo, tal vez de plano, o a partir de eso construir algo nuevo, pero de ninguna manera y bajo ningún aspecto hacerle el quite
a la idea de que esta ciudad, Rajneeshpuram, puede ser una realidad concreta. Sí, y yo siento que eso también es lo que finalmente terminó siendo a nivel de influencia la experiencia de Osho en Estados Unidos, po. O sea, la gente que vivió ahí no debe sentirse muy nostálgica cuando recrean todo lo que fue, puesto que ellos como personas nunca hasta el final no vieron en lo que estaban situados, independientes de todos los hechos, de todos los hechos negativos que se tuvieron que suceder para que la comunidad de Rashim se diera. Las personas que la conformaban se veían súper felices, o sea, esa parte ya cuando Rashim Puram decae, la gente tiene que irse, con imágenes de archivo vemos que las personas están con lágrimas en los ojos porque claro, este experimento, este Edén en la Tierra terminó fracasando, duró poco, pero el poco tiempo que duró estas personas estuvieron totalmente conectadas con sí mismos y hasta uno como espectador le crea como esa situación de que claro, bueno, las personas que lo conformaban todo eran de plata, el, la comunidad se mantenía en base a un sistema que era capitalista, pero tal vez uno cuando, o sea, las personas que lo vivieron no hacían esa reflexión, puesto que ellos estaban en una situación donde solamente querían sentirse ellos bien, bien con su ser espiritual, bien con el ambiente, entonces no reflexionaban en torno a la maquinaria que sustentaba todo esto. Yo a nivel final y palabras ya al cierre de lo que fue este documental lo considero realmente una maestría, no por nada, ganó premios en Sundance, son 6 capítulos que están armados como un relato muy bien ensamblado y para mí lo más gratificante de cómo se te cuenta la historia son las imágenes de archivo. Eso siento que le da tanta credibilidad al relato y aparte son imágenes de archivo que se condice con lo que las personas actualmente dicen de la comunidad, el personaje del abogado que después se transforma en alcalde de la ciudad cuando ya está totalmente a la deriva, la figura de Bhagwan es increíble que aún 40 años después se le caigan las lágrimas cuando recuerda todo lo que vivió y a nivel de conformación de documental, eso yo es lo que yo más rescato. Me parece que es un buen punto de cierre, creo que es un documental que cuando se estrenó en su momento yo terminé viéndolo porque demasiada gente me hablaba de él, y ni siquiera como que me hablara, sino que lo comentaban, ¿no? Que 8 acá, que 8 allá y todo el cuento. Eh, y nada, pues me subí a ese carro y creo que no me arrepiento y por eso, y hace rato igual tenía ganas de verlo de nuevo, porque como te digo, lo vi hace un par de años ya. Y recordaba, lo que me quedaba era esa sensación impresionante de una cuestión que fue demasiado grande, ¿cachai? Que era una locura. Recuerdo pocas cosas, que Osho tenía una capacidad de labia muy importante que a mí me tocó, que estaba esta figura de una mujer, Sheila, que era la mano derecha, ella la que armó todo y que era brígida, que el documental en algún minuto la comparan con Hitler y puta no está tan lejos, y que bueno, la cosa terminó estrepitosamente mal. Así que nada, pues invitarlos a que lo vean, a que lo sigan. Yo creo que vale la pena el viaje. Son 6 capítulos claro, son extensos, pero que cuando te subes igual se te pasan rápido, los disfrutáis mucho. Y a darle, pues, a seguir conociendo y sabiendo de esto que como conversamos en el capítulo de Princesita y la secta de Jim Jones, hay algo interesante en estos fenómenos y que en el caso particular del que se nos cuenta en Wild Wild Country, no se trata de un culto tan religioso, sino que es más espiritual, que podría ser perfectamente un partido político y que termina casi en una guerrilla como las que estamos acostumbrados acá en Latinoamérica. Así que recomendadísimo, a ver por favor. Paulo, ¿dónde puede conversarnos la gente, hablarnos, seguirnos, conocernos más? Bueno, de volver a lo que ya dijimos al principio, estamos en Planeta Sapiens en Instagram, así, Planeta Sapiens a secas, si quieren escuchar los capítulos, si no tienen el Spotify, pues tienen la opción de buscarnos como Planeta Sapiens Podcast en el YouTube. Y bueno, el blogger que va a estar el link en nuestra bio de la página en Instagram para ahí darle link y que los redirija hacia la página como tal para que nos lean, puesto que vamos a estar subiendo nuevas impresiones y tal vez no son de las cosas que normalmente hablamos acá. La idea es expandir también el rango de temáticas que vamos a estar revisando, así que
eso, para que nos lean. Planeta Sapiens Instagram, Planeta Sapiens Podcast en YouTube, y el link del blog lo van a encontrar en el Instagram de Planeta Sapiens, así que ahí para que lo revisen. Así es, pues nos estamos escuchando y leyendo en una próxima oportunidad, gente. Que estén bien. ¡Chau! Chau, chau.